Tomás nació en Aquino, cerca de Nápoles, en 1225. Teólogo y filósofo, su pensamiento tuvo a Dios como tema central. Sin embargo, valoró debidamente la experiencia sensible y el poder de la razón, mostrando su filosofía una vigorosa tendencia hacia lo concreto. Su obra es uno de los momentos culminantes del pensamiento medieval, realizando la síntesis más acabada entre el aristotelismo y la doctrina cristiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de divulgación filosófica. Los filósofos están siempre codeándose con los teólogos, o si quieren ustedes, la teología está planeando siempre también sobre la filosofía. Aristóteles, el propio Platón, han hablado indistintamente de los temas del mundo, de los temas de la realidad, y también han hablado de vez en cuando de la divinidad. Pero a partir de la filosofía cristiana, a partir de que el cristianismo se convierte en la gran ideología de Europa, naturalmente la teología adquiere un carácter, un peso mucho mayor del que había tenido nunca. En primer lugar, porque la teología está al servicio de una iglesia y esa iglesia es muy potente. Es decir, los filósofos normalmente hablan desde su opinión, desde su punto de vista, pero en aquel momento la gran iglesia católica del medievo era la única y la gran fuente de poder ideológico que había en Europa. Y los teólogos eran los administradores de ese poder, de ese gran poder ideológico que era la religión católica. Dentro entonces de la filosofía había los que pretendían servir a la teología de un modo y los que pretendían servirla de otro, pero pocos de los filósofos de la época escapaban a los planteamientos teológicos. No fue una excepción Tomás de Aquino, el más grande sin duda de los filósofos medievales, el más potente, el más completo, y también, a pesar de que naturalmente era un hombre ortodoxo religiosamente, o a santo, como saben ustedes, tenía unas aportaciones que llegaron a ser importantes y casi, diría, revolucionarias. Por ejemplo, se convirtió en un abogado de las doctrinas de Aristóteles. Los libros de Aristóteles eran vistos con sospecha por parte de los teólogos católicos. Por una parte, porque era un pagano y por lo tanto que un pagano pudiera enseñar cosas a los cristianos no estaba bien visto. Y por otra parte, para colmo, porque las obras de Aristóteles habían sido conservadas por el mundo árabe, de modo que se duplicaba el que era un pagano que nos llegaba a través de los árabes. Estos no fueron argumentos que disuadieron a Santo Tomás de conceder toda su importancia a la filosofía de Aristóteles y a través de él de crear toda una filosofía cristiana apoyada en el aristotelismo. Si siguen ustedes con nosotros, van a ver desarrollarse la figura de este gigante del medievo y del pensamiento teológico. Los padres de Tomás pertenecían a la nobleza. Tuvo 6 hermanos y 5 hermanas, pero su padre decidió preparar al niño para que algún día pudiera ser elegido abad del monasterio benedictino de Monte Cassino. Ello sería conveniente para asegurar la fortuna familiar. Por eso, a los 5 años, lo envió a ese monasterio para iniciar su educación. Tomás permaneció durante 9 años en Monte Cassino y en 1239 fue a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios. Profundizó sus conocimientos de filosofía y se relacionó con algunos religiosos de la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Tomás decidió ingresar en ella, pese a comprender que su familia, que esperaba que hiciera carrera en la jerarquía eclesiástica, no podría estar de acuerdo con tal decisión. La orden dominicana, al igual que la franciscana, no daba a sus miembros más futuro que el de frailes mendicantes.
El padre de Tomás falleció en la Navidad de 1243 y pocos días después el joven fue admitido como novicio en la orden. Su madre, no dispuesta a permitir que su hijo renunciara a un futuro prestigioso para la familia, envió a sus hermanos a secuestrarlo y llevarlo a la fortaleza de Rocaseca en el reino de Sicilia, donde permaneció hasta fines de 1245. Finalmente, con la complicidad de sus hermanas, el corpulento novicio, que además de medir casi 2 metros de altura, era bastante obeso, se descolgó por la noche desde la ventana de sus habitaciones con una suerte de soga formada por sábanas y cortinas anudadas y escapó. Frente a los muros de la fortaleza lo esperaba el director espiritual de los dominicos, Fray Juan de San Julián, con 2 caballos. Ambos huyeron de inmediato a Nápoles. Luego de completar su noviciado, Tomás fue enviado a Colonia para estudiar teología con el maestro Alberto Magno. Allí permaneció entre 1248 y 1251 como discípulo, y luego, una vez ordenado sacerdote, hasta 1252 como maestro bajo la dirección del propio Alberto. En 1252, el maestro general de la orden envió a Tomás a la Universidad de París como bachiller para hacerse cargo de una de las 2 cátedras que los dominicos allí regenteaban. Los franciscanos tenían bajo su dominio solo una. Entretanto, el resto de las cátedras eran impartidas por maestros seculares, quienes comenzaron a recelar a los religiosos, puesto que sus clases eran las más concurridas. Las tensiones desencadenaron choques violentos entre los estudiantes universitarios y medidas arbitrarias por parte del claustro contra los maestros religiosos. Los concurrentes a las clases de estos eran amenazados para que no asistiesen. Algunos alborotadores irrumpían en las cátedras para generar desorden. Se apedreaba a los maestros, que debían movilizarse con guardia armada, y se llegó a disparar flechas contra las ventanas de los conventos. El líder de los maestros seculares, Guillermo de Saint-Amour, hizo difundir un escrito en el que se responsabilizaba a los dominicos y franciscanos del malestar de la universidad. También les atribuyó, falsamente, un libelo injurioso contra el papado, que parece que escribió él mismo a ese efecto. Estas acusaciones fueron refutadas por los franciscanos Buenaventura y Tomás de York, y por el dominico Tomás de Aquino. En 1256, el Papa Alejandro IV puso orden en el conflicto e hizo desterrar a Guillermo de Saint-Amour. Asimismo, ordenó que el franciscano Buenaventura y el dominico Tomás de Aquino fueran admitidos en el claustro universitario. A pesar de la violencia de estos conflictos, Tomás encontró tiempo y tranquilidad espiritual para desplegar una actividad intelectual prodigiosa. Escribió y publicó comentarios bíblicos y filosóficos. Estudió y discutió diversos opúsculos de Boecio, así como las sentencias compiladas por Pedro Lombardo. Redactó numerosas cuestiones, entre ellas las del De Veritate, y terminó el primer libro de la Summa contra Gentiles.